Entonces empezamos. La última sesión que tuvimos se quedó como en capítulo. Ustedes recordarán que no tocamos el tema de participación ciudadana. Y esto es muy importante porque todas las instituciones, cuando realizan sus planes, desarrollan cualquier actividad de prospectiva, tienen que tener en consideración no solamente la opinión de su grupo de trabajo, de sus funcionarios, de los servidores, sino además de aquellos que se conocen como grupos de interés. Y los grupos de interés están asociados de diferente manera. A veces son pobladores o a veces son grupos que tienen interés especial en alguna institución, exigen cierto comportamiento de esa institución y no podemos ignorar sus expectativas. Entonces, lo que ellos temen, lo que ellos desean o anhelan, tenemos que considerarlos en nuestros planes. Porque entonces, lo que nosotros hagamos, si tiene esa consideración, estamos cumpliendo con los requisitos que las normas y las leyes nos orientan, de ser inclusivos, respetuosos de las opiniones, planteamientos democráticos y todo aquello que se viene difundiendo desde el punto de vista ético. Entonces, es un trabajo que muchas veces no es del todo sencillo, ¿no? Hay momentos en los cuales se presentan ciertas tensiones, de ahí que muchas instituciones, no tanto las instituciones, sino las personas a cargo de las instituciones, a veces evitan tener esta participación y plantean al interior de sus estructuras los planes y solamente los comunican. Cuando solamente se comunica, el grupo de interés o los grupos de interés suelen manifestar insatisfacción porque no se les ha considerado, porque no se les ha pedido opinión o porque no han tenido facilidades para conocer el desarrollo de esos planes, de esos proyectos, y solamente se cumple con el mero hecho de comunicarles. Esto no contribuye pues a lograr éxito en los planes, porque si solamente lo hacemos entre un grupo de personas, podría ser que estemos con la certeza de una verdad que no necesariamente es, puesto que el grupo de interés tiene una realidad distinta y nos puede abrir incluso la mente respecto a lo que pensábamos y podríamos replantear nuestra visión. Hay un micro que está prendido, no sé si quiere participar. Si no, hay que cerrar ese micro, por favor. No existe una, digamos, fórmula única para concertar. Las personas pueden tener exigencias y lo que corresponde es mantener un espacio de diálogo, e intercambio de información, de comunicación, con mucha tolerancia y mucho respeto. Tal vez el criterio de que estamos incluyendo a todos es la consideración de tolerancia, el respeto hacia la visión y el parecer de la otra persona. Hay un micro que está prendido, por favor le agradecería que lo cierre. En el caso del Poder Judicial, ¿cuáles son esos grupos de interés? Nomás te vas a las 7, ¿eh? Has adelantado el servicio nomás. A ver, compañero, por favor, apague su micro. Apague su micro, aquel que tiene el micro prendido. Ya. A ver. Gilmar Valdivia, está apagando su micro, por favor. Ya, comprendido. Muy bien, entonces podrían participar ustedes entre todos identificando cuáles son esos grupos de interés del Poder Judicial. Sí, por supuesto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El Poder Judicial administra justicia. Por lo tanto, los grupos de interés dentro de su marco de acción administrativa son los justiciables, los usuarios de justicia, llámense abogados, partes demandantes, demandados, denunciantes, denunciados, etcétera. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, ¿no? Y ahora corresponde a ustedes definir cuáles son los límites y quiénes van a participar, en qué van a participar
¿Y cuáles serían los mecanismos de participación? Muchas veces eso dependerá de la creatividad, la iniciativa, de los responsables. Podrían plantear que la participación es a través de una página web. Otros podrían convocar a una reunión virtual. Otros podrían, a lo clásico, ¿no?, convocarlos físicamente en cierto ambiente para explicarles, para recibir sus pareceres. Y otros podrían establecer espacios formales en los cuales se encuentran los representantes de estos grupos de interés para escuchar sus voces en nombre de quienes representan. Lo importante es que para que tenga legitimidad, cualquier planteamiento que nosotros querramos conducir y concluir, lograr una resolución de que ese plan, esa producción está validada por los grupos de interés, requerimos demostrar que ellos han participado. Generalmente se hace a través de un acta, ¿no? Pero esta acta tendría que tener la firma de aquellos que de alguna manera manifiestan que han participado. En las instituciones de los gobiernos del Ejecutivo, en los gobiernos locales y los regionales, generalmente hay espacios que ya están formalizados, donde asisten estos grupos de interés a través de representantes que se eligen internamente, democráticamente, y que se comunica a estos espacios que estas personas los representan. Sin embargo, no deja de ser un momento donde se requiere un manejo técnico, porque hay situaciones tensas, hay situaciones en las cuales no se entiende el proceso de participación y se plantean exigencias, muchas veces de sociedad civil, y esas exigencias no son bien entendidas por los representantes del Poder Ejecutivo, y probablemente suceda lo mismo en el Poder Judicial. ¿Cuándo es verdaderamente ese espacio de participación? ¿Qué es lo que define que efectivamente es un espacio de participación? Y el aspecto de transparencia, la transparencia es comunicar. ¿Se ha resuelto desarrollar tales planes y le comunicamos? ¿O es que el proceso de planificar también requiere la participación de ellos de alguna manera? No necesariamente presencial, pero de algún mecanismo se ha establecido para que ellos participen en la elaboración, en la formulación, en la corrección de estos instrumentos. Ahora se plantea mucho este aspecto de la rendición de cuentas, y con la nueva gestión pública que ustedes seguramente están familiarizándose, él plantea con mayor énfasis el aspecto de la rendición de cuentas. Pero ¿a quién le rendimos cuentas? En el caso del Poder Judicial, yo me imagino que ustedes tienen sus estamentos internos y tal vez con respecto a la sociedad sobre ese concepto de rendición de cuentas, más allá de los aspectos económicos, financieros. La inclusión se entiende desde el punto de vista de algunas personas como la consideración de toda aquella persona que antes no tenía acceso, y otros la consideran como la incorporación de personas extremadamente vulnerables. Principalmente en el caso de la mujer, hay muchos espacios que consideran que su participación requiere dinamismo, continuidad, y que la inclusión se basa básicamente en ese espacio donde se le escuche a la mujer con todas sus problemáticas. En otros espacios la inclusión incluye además a las personas de tercera edad, personas con alguna forma de discapacidad o orientación sexual, la cual está constantemente en tensión también. Pero diversas instituciones han creado, como les mencionaba, diferentes plataformas más o menos formales, como los consejos regionales de salud, donde participan las autoridades del sector salud, tanto pública como privada, del Ministerio de Trabajo por Salud,
los representantes de los gobiernos locales y regionales, la academia, sociedad civil, y hay comisiones locales ambientales también, están muy dinámicas. Obviamente el tema ahí es el tema ambiental, y también son espacios donde participan diferentes representantes de la sociedad civil, de la academia, de la comunidad. Hay mesas de diálogo que se preparan especialmente para temas específicos, donde ahí los sectores son a veces lo mismo, pero a veces aparecen nuevos actores porque sienten que algún derecho puede estar no siendo respetado. Actualmente, cada vez más hay espacios para tocar el tema de anticorrupción. Incluso hay una autoridad anticorrupción y hay acuerdos. Se está hablando mucho de cómo se va a desarrollar este seguimiento de los acuerdos anticorrupción. Y por supuesto la mesa de concertación, sobre todo la más conocida, la lucha contra la pobreza, que está en diferentes regiones del país. Estos modelos, lo que nos dicen, nos orientan, es que dependerá de la estructura que ustedes deseen plantear, o es que ya lo han considerado, o si ya existen estos espacios, y de cómo es que estos van a obtener cierto dinamismo. Valgan verdades, muchas veces estos espacios tienen una sesión al mes, pero cuando uno ve en retrospectiva, han tenido en el año probablemente 1, 2 veces, como no llegan a tener la participación de todos, puede caer en desuso y se pierden el tiempo. Y después vuelven a activarse. Y están en ese sub y baja, ¿no? Pero de mi experiencia, lo que a mí me corresponde en el tema de la gestión de riesgos, es que cada vez que he tenido que participar en algún espacio cuya temática preocupación es el tema de riesgos, he manejado siempre bajo, digamos, estas 3 dimensiones, ¿no? Entender el contexto muy particular de la zona en la cual se está discutiendo y entender la agenda que se plantea tanto de la institución como de los grupos de interés, que a veces no necesariamente la misma, e identificar los actores que muchas veces utilizan como argumento una preocupación, pero en realidad tienen otra. Y en esa experiencia, lo que se busca es evitar a toda costa el conflicto. Porque una vez que se establece el conflicto, es muy difícil que ese espacio o ese grupo humano aterrice en algunos acuerdos. Es posible, por supuesto, pero se torna muy difícil. Por lo que a mí me corresponde, en mi experiencia, he tratado de buscar siempre cierta estabilidad, de tal manera que me pongo en el momento y en el lugar y en la mente de estas personas para que tratar de comprender un poco su visión y no llegar a confrontar. Eso también ha significado que desarrolle cierto mecanismo, y en la búsqueda de información, leyendo una serie de guías, manuales, encontré que ese proceso de concertación, que no es fácil, pues va a requerir que le dediquemos bastante tiempo a conocer un poco los mecanismos sociales que impulsan a las personas a tomar o a mirar una perspectiva distinta de la nuestra. Y seguramente la más común es cuando entendemos que la población usa el suelo en condiciones de alto riesgo. Uno podría pensar que no es responsable, que a pesar del riesgo que significa para la familia y muchas cosas más que sustenten nuestra posición, pero la posición de ellos no tiene ninguna relación con lo que nosotros pensamos, porque a veces solamente se cierran en el hecho que no tienen dónde vivir. Y si nosotros argumentamos determinadas propuestas frente a otras que no tienen ninguna conexión, estamos en un punto muerto, ¿no? Y no vamos a llegar a ningún acuerdo, ni vamos a trabajar en conjunto, ni equipo para nada. Por tanto, la parte de la participación ciudadana
la participación de diferentes colectivos constituye un gran desafío que tenemos que desarrollar. Me parece que es una competencia blanda que tienen que desarrollar cada uno de los que estamos aquí en este momento presentes, incluyéndome. Antes de pasar al otro tema, tal vez exista algún interés de participar, alguna contribución, alguna sugerencia o consulta. Abrimos los micros. Solamente agregar, ingeniero, que como bien usted ha explicado, tenemos stakeholders, hay un grupo de interés, ¿no?, en el Poder Judicial. El Poder Judicial realmente ha tenido grandes avances, ¿sí? Como bien lo ha mencionado, no solamente en temas de poblaciones vulnerables, sino trabaja el tema de justicia en tu comunidad, también tiene promotores de coeficiencia. En el caso de la Corte Superior de Justicia de Lima, todos nuestros jefes de seguridad son adicionalmente promotores de coeficiencia, porque justamente buscan la protección del medio ambiente e inclusive están participando con oficinas coeficientes. Entonces, tienen una función responsable ante el riesgo. Por lo tanto, todo lo que venimos aprendiendo el día de hoy, en definitiva, este curso nos va a servir no solamente para poder identificar los riesgos, sino también prevenirlos, ¿no?, como parte de lo que viene a ser la evaluación de riesgos. Y el Poder Judicial es pionero en ello porque viene trabajando en el tema de la famosa rendición de cuentas ante Contraloría General de la República. Es más, dentro de las contrataciones del Estado ha incorporado las cláusulas anticorrupción. Tiene mesas de trabajo de la lucha contra la corrupción y trabaja de la mano con la sociedad civil. En el año 2018, a través de los juzgados comerciales, se realizó justamente un panel con abogados, con árbitros, ¿no?, con la sociedad civil, para conocer cuáles eran los pareceres en relación a la tecnología que el Poder Judicial ha implementado, como es el expediente judicial electrónico y ahora en la pandemia el módulo de atención al usuario. Entonces, estamos viendo que administrativamente se viene creciendo, claro está. Como tenemos dos partes en conflicto, una parte que gana y una parte que pierde, la parte que pierde, en definitiva, no se encuentra contenta con el Poder Judicial, y es normal que no todos sean felices, pero el Poder Judicial viene haciendo grandes esfuerzos. Tal es así la materialización de este curso, del cual nosotros estamos aprendiendo. Quería agregar eso, ingeniero. Muchas gracias, doctora. Excelente. Me parece muy claro y conciso la manera como usted ha descrito todos esos espacios que vienen desarrollándose en el Poder Judicial en lo que respecta a la participación. Sí, efectivamente, su política de gobierno ya lo incluye. Efectivamente, el tema de coeficiencia y el tema ambiental ya viene de larga data. Ahí hay un avance significativo. La ecoeficiencia parece ser que es uno de los principios de sus gestiones. Igualmente con respecto a la participación de las poblaciones vulnerables y sobre todo en las comunidades. He notado que hay bastante influencia dentro del Poder Judicial de respeto hacia la población y al ciudadano. En cuanto a participación, noto que hay muchos avances. Por supuesto, no deja de ser todavía un proceso en construcción, pero podemos afirmar que el Poder Judicial sí aplica y desarrolla la participación ciudadana. Seguramente, cada cierto tiempo se mejorarán. Muy bien, ahora corresponde hablar y desarrollar el tema sobre los informes de evaluación de riesgo, más conocidos como EVAR. Y esto corresponde a que, ya sabemos, ¿no?, Perú y el planeta en general viene siendo sometido a una serie de impactos originados por los fenómenos naturales. Y en nuestra realidad, si nos concentramos en nuestra realidad, todas las investigaciones van demostrando que cada vez que afrontamos un desastre natural, significa que parte de nuestros recursos
van a ir destinados a atender a las poblaciones damnificadas, a rehabilitar la infraestructura y a reconstruir. Y que esto significa en la práctica mayores costos a todos los usuarios, porque vamos a tener que reasignar los recursos que estaban destinados para alguna actividad del desarrollo, van a tener que reasignarse. Y vamos a perder horas de productividad. Todas las funciones que ustedes desarrollan diariamente y que de alguna forma han sido diseñadas para lograr impactos positivos, a lo cual se le conoce como productividad, todo eso se detiene. Y no solamente se detiene, sino que probablemente para que vuelva a tomar el nivel previo del desastre puede significar algún tiempo. Al reducir la productividad, vamos a tener menos ingresos fiscales. Para la actividad comercial esto es importantísimo porque disminuyen las exportaciones y más bien tienen que aumentar la importación de equipos o algún insumo, incluso alimentos, y va a haber pérdidas en el mercado externo. Esto se verifica en la menor disponibilidad de divisas. Disminuye el empleo o aumenta el desempleo, disminuyen los ingresos, se incrementa la pobreza, hay movimientos de migración forzada, incluso inseguridad alimentaria. Todo esto y mucho más constituyen mayores presiones sobre los programas sociales. O bien se puede decir que hay menor rentabilidad social. Obviamente hay afectación al medio ambiente y todo lo que se conoce como servicios ecosistémicos. Y cuando hablamos de afectación a los servicios ecosistémicos, estamos poniendo en riesgo las oportunidades para nuestros hijos y nuestras generaciones futuras. En síntesis, son restricciones para el desarrollo, para la sostenibilidad y para la adaptación climática. Con mayor razón para la superación de la pobreza y otras restricciones más. Por tanto, tenemos que hacer algo frente a los desastres. Y los, digamos, técnicos del país han creado como conveniente, han considerado desarrollar una metodología para adelantarnos a estos desastres. Entonces tenemos dos instrumentos. Tenemos el manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, que ha sido publicado y tiene todo el respaldo del CENEPRED, pero también existe otro instrumento, que es la guía de evaluación de riesgos ambientales, que obviamente lo maneja el Ministerio del Ambiente. En nuestro caso, yo les pongo a su conocimiento, pero en nuestro caso tenemos que basarnos, al desarrollar la evaluación de riesgos, tenemos que basarnos en el manual de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales del CENEPRED. En la plataforma les he subido ese manual. Es importante que consideren que existe también la guía de evaluación de riesgos, pero como ustedes notan, se concentra en los temas ambientales. Ahora, muchos, digamos, evaluadores de riesgo tienen que evaluar los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos ambientales. Pero muchas veces, y la gran mayoría de las veces, el tema ambiental no lo van a profundizar, porque tal vez no es la especialidad, o no manejan muy bien el tema, por X razones. Entonces se concentran en la parte social y económica. Algunos sí manejan las tres, ¿no? La parte social, económica y ambiental con el manual de evaluación de riesgos. Pero me he dado cuenta que muchas veces el énfasis está en la parte social y en la parte económica, y muy tibiamente, muy ligeramente en la parte ambiental. Probablemente los que están vinculados más a temas ambientales no manejen este manual, sino manejan la guía de evaluación de riesgos ambientales. Eso es para conocimiento, ¿no? Pero, ¿qué es un EVAR?
la evaluación de riesgos es un proceso, pero el documento que nosotros vamos a generar o al cual vamos a tener acceso para revisar, para leer, se llama informe de evaluación de riesgo. Y esto siempre va a estar asociado a fenómenos naturales. La norma, los reglamentos nos hablan que el informe de evaluación de riesgo es un instrumento técnico. Con esto quiere decir que todas las decisiones que se tomen, tanto las medidas para afrontar los riesgos, las medidas para desarrollar cierta actitud en la población, los proyectos de inversión, tienen que tener una base. Y esa base lo constituye este informe. El informe de evaluación de riesgo es el primer instrumento que tiene que disponer para tomar decisiones cualquier institución, en este caso el Poder Judicial y sobre todo todas las áreas y el equipo de recursos humanos que va a trabajar en gestión de riesgo. Tiene que tener claro que su base, su referencia técnica es el informe de evaluación de riesgo. Este informe lo que va a expresar o va a ayudarles a ustedes a entender es estimar los niveles de riesgo. Y se dice que estima porque no es una verdad absoluta. No se puede cuantificar, no se puede medir de manera tajante. Por eso se utiliza el término se estima. Es decir, se trata de acercarse, claro, con la metodología más técnica posible, pero trata de acercarse a determinar esos niveles de riesgo. Y esa estimación de niveles de riesgo es en cuanto a determinada área geográfica, donde previamente hemos identificado el peligro. Parte del informe de evaluación y el proceso de evaluación es identificar el peligro y analizar la vulnerabilidad. Fíjense estos términos, ¿no? O sea, identifico el peligro y hago análisis de la vulnerabilidad. ¿De qué? De aquello que está expuesto al peligro. Normalmente no se puede hacer un informe de evaluación de riesgo de una provincia, salvo que la provincia tenga un área que no supere los 25.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Tratamos de utilizar el informe de evaluación de riesgo en sitios concretos. Y para eso se habla mucho de escalas. En las clases anteriores han escuchado al ingeniero portugués hablar de escalas de 1 en 1000, 1 en 5000. Creo que con esta gráfica podemos entender. Miren, cuando hablamos de una escala de 1 en 500.000, acá la pueden ver, significa que podemos evaluar varios distritos. Esta es la cuenca del río Chillón. Aquí sucedió hace poco el derrame de zinc, ustedes seguramente recordarán, cuyo material cayó pues en las aguas del río y generó una alarma porque podría contaminar el agua y afectar a todas las poblaciones que están en sus márgenes, ¿no? Hasta el océano. Miren, la escala de 1 en 500.000 nos permite ver varios distritos, pero no nos permite determinar exactamente qué está pasando en cada uno de estos sitios. No podríamos graficar, mapear algo más preciso, pero si reducimos la escala en 1 en 100.000, por ejemplo acá, ya nos limita a 2 distritos, hasta 3, o incluso si no son muy grandes, podemos hacer un poco más. Pero aquí podemos ver parte de un distrito de Huaros, prácticamente todo Canta, parte del distrito de La Chaqui, Buenaventura casi todo, parte de Huamantanga. Entonces una escala en 100.000 nos acerca a evaluar el espacio, pero aún sigue siendo grande. Acá tenemos una escala de 1 en 25.000. Dice, sugiere el manual que nuestra evaluación de riesgo, nuestro informe de evaluación de riesgo máximo sea en esta escala. Obviamente nos orienta a hacerlo una escala más pequeña, 1 en 5.000. Pero 1 en 25.000 puede ser también. 1 en 25.000 significaría que tenemos un nivel de detalle prácticamente de parte de un distrito.
no todo el distrito. Hay que tener en consideración eso. No podemos hacer un EVAD muchas veces para todo un distrito, no podríamos, pero sí podemos hacerlo para una parte de la cuenca alta, parte de la cuenca media, para un proyecto de inversión, para un lugar específico. Ahora, ¿quiénes son los que elaboran